Arratsaldeon, muy buenas tardes, son las 15:53. Dicho de otra forma, faltan 7 minutos para las 4 de la tarde. Me imagino que han comido, momento de tomarse el cafecito, de sentarse tranquilamente en el sofá y seguir viendo nuestro espacio informativo. Hoy vengo especialmente ácida, pero luego les comentaré por qué. El motivo, buena parte de la noticia con la que abrimos durante toda esta semana, esta segunda parte de nuestro informativo, que es la situación del volcán, la situación de La Palma, la situación de los vecinos de Los Palmeros que se encuentran allí. Las últimas informaciones dicen que la lava se ralentiza y que avanza más lentamente, 14 hectáreas en 36 horas. Las coladas cubren ya más de 166 hectáreas de la isla y han destruido 350 edificaciones. Y aquí viene la madre del cordero, porque ¿qué va a pasar con los vecinos? El Ejecutivo planea construir casas prefabricadas o llevar hoteles flotantes para los realojos. El gobierno canario comprará 280 viviendas en La Palma para realojos. Anunciado hoy jueves que su departamento gestiona la adquisición de 257 viviendas de nueva construcción acabadas o a punto de terminarse en la isla de Palma para hacer frente a la emergencia habitacional de cientos de familias que han perdido su hogar a causa de esta erupción de este volcán. A estas 257 se unen 23 de nueva promoción que el Instituto Canario de Vivienda está finalizando precisamente en el municipio del Paso y que cederá para hacer frente a esta emergencia habitacional. No sabemos si de forma definitiva o provisional. Más datos: los Reyes han estado esta mañana visitando a las personas evacuadas en La Palma y la Agencia Estatal de Meteorología ve muy poco probable que en las próximas horas, al menos lo que queda de jueves y mañana viernes, vaya a caer lluvia ácida en algunos puntos de la isla más montañosa, en la isla de La Palma y en el resto del archipiélago canario. Y descarta también esta posibilidad que llegue aquí a la península o que vaya a las Islas Baleares. Ya se habilitan donaciones para los afectados de La Palma. Se pueden hacer donaciones a través de Bizum, por transferencia, desde España y desde el extranjero. Hay vuelos que están restringidos en La Palma. Como decimos, la lava del volcán avanzó 14 hectáreas en 36 horas y este drama de La Palma va a originar un estrés postraumático que puede durar años. Como siempre decimos, impactantes, muy impactantes estas noticias, y yo hacía alusión a un poco el espíritu crítico, porque seguramente, yo no sé si en medios de comunicación de ámbito nacional y tal, ya saben, estos que por otra parte están llevando a sus principales figuras allí. Venga, tú colócate a un paso de la lava, venga, tú ponte aquí. En fin, sin palabritas. Pero bueno, creo que estamos viendo ya a 2 o a 3. Durante toda esta semana y el fin de semana van a ir circulando por allí, por la isla de Palma, todos estos periodistas que, sinceramente, no sé qué aportan a la información, no sé en qué ayudan a los damnificados. Ya nos hemos olvidado de Afganistán, también podían estar allí, ¿no? Ah, no, que Afganistán ya no es noticia. Jolín, qué suerte, justo lo que quería el gobierno talibán, que todos los medios de comunicación extranjeros se olvidaran del nuevo gobierno talibán y de las restricciones que va a poner en marcha, o ya ha puesto en marcha, porque claro, ya no tenemos a nadie allí, ya no recibimos cumplida información sobre lo que está pasando con las niñas, la educación de las niñas, que las han sacado del colegio, por cierto, no hay escuelas para ellas. ¿Qué va a pasar con el trabajo de las mujeres? Bueno, pues el gobierno talibán, y nos hemos olvidado de Afganistán. Pero vuelvo aquí a La Palma.
Sí que lo han visto en redes sociales, yo creo que está circulando un comentario viral. Dicen, todos estos afectados les han realojado en una especie de pabellón de polideportivo. He leído que les van a ceder viviendas, les van a ceder pisos. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Va a ser provisional? ¿Va a ser definitivo? En estos tweets, en estos mensajes que circulan por las redes sociales, se dice, ¿y por qué no les están alojando en los hoteles de La Palma? Como ya se ha hecho en los hoteles de las Islas Canarias cuando llegaron inmigrantes. Perfecto, maravilloso, claro que sí, tenían que estar atendidos, pero nos olvidamos de los palmeros, ¿eh? Y ahora se empieza a conocer que muchos de estos propietarios no tienen seguro, con lo cual el consorcio compensatorio, a ver cómo les va a ayudar económicamente, porque no es que sus viviendas estén afectadas y necesiten una ayuda para reconstruirlas, que han desaparecido. Han desaparecido. Bueno, esto es lo que ocurre allí, aparte de la buena noticia, que es que parece que la lava no va a llegar al mar, sino que se va a ir quedando solidificada allí mismo en la tierra. Mañana, más información, nuestro apoyo y solidaridad con todos los vecinos de La Palma afectados por la erupción de este volcán. Volvemos a Euskadi. Esta semana seguimos esta misma estructura, volcán y luego situación del coronavirus aquí en Euskadi. Últimas 24 horas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que tenemos 120 nuevos positivos. Bueno, se mantiene la ocupación en las UCIs, eso en términos generales, y la incidencia acumulada, buena noticia, sigue a la baja, se sitúa cerca del centenar de casos por cada 100.000 habitantes. 6.827 test diagnósticos se realizaron ayer. Como les decimos, 120 positivos que se reparten de la siguiente manera: 23 en Álava, 66 en Vizcaya y 24 en Guipúzcoa. Situación en los hospitales: ayer 28 personas ingresaron por COVID en los hospitales vascos. En las UCIs hay actualmente 49 personas con COVID. En este apartado, un pequeño repaso también a Vizcaya y a nuestros territorios. Tan solo Lekeitio continúa superando los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, en nivel rojo, suma un nuevo positivo. Bilbao, 14 casos COVID en las últimas 24 horas, 8 en Baracaldo, 1 en Sestao, 4 en Portugalete, 5 en Santurchi. No se han detectado positivos ni en Trapagarán, Ortuella ni en Abanto, 1 en Musquis, ninguno en Ciérvena, 1 más en Erandio y otro en Leioa, y finalmente destacamos los 2 nuevos positivos de Guecho. Esta es la situación epidemiológica en Euskadi, que es buena, incidencia a la baja. Ayer le comentábamos que en breve podría anunciarse un relajo de las restricciones, en principio esperamos. Hoy no tenemos declaraciones de la consejera de Salud de Gochone Sagardui. Han estado todos los consejeros, el Lehendakari y los portavoces de los partidos políticos reunidos en el Parlamento Vasco en pleno ordinario. Luego abordaremos la cuestión más destacada, aprobada en este pleno, pero la que sí ha intervenido ha sido la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Lo hizo a última hora de ayer tras la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad. Hemos destacado, digamos, de sus declaraciones o de lo abordado en esta reunión del Ministerio y las diferentes comunidades autónomas lo siguiente: tercera dosis que ha empezado a administrarse ya en Euskadi a los usuarios de las residencias. Pero respecto al resto de los mayores, pues el Consejo Interterritorial ha dicho que este tema, la tercera dosis, es objeto de debate continuo. Bien, ahora la escuchamos. Mascarilla. No hay fecha para quitarse la mascarilla en espacios cerrados. Y tercer punto, pasaporte COVID. Cada comunidad puede decidir.
para Janssen como para tercera dosis a personas de distintos grupos etarios mayores, está siendo objeto de evaluación permanente por parte de la ponencia. Por tanto, el Consejo Interterritorial va a estar a la espera que la ponencia haga las propuestas y que sean evaluadas, valoradas por la Comisión de Salud Pública y, en su caso, si fuera necesario, por el propio Consejo Interterritorial. Pero hasta ahora, digamos que estamos en este proceso de evaluación continua, rolling review, y a la espera de nuevas posibles incorporaciones de nuevos grupos a continuar esa inoculación con las terceras dosis. Y los datos de residencia, hay algunas comunidades que han empezado, otras lo van a hacer en el día, lo han hecho en el día de hoy, otros lo han hecho en el día de mañana, y desde luego lo que hay es normalidad en esa tercera dosis de la residencia y buena acogida también por parte de las personas que lo reciben. En relación al pasaporte COVID, me he pronunciado en numerosas ocasiones en esta sala. La semana pasada, con ocasión, creo recordar, del pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación de Galicia, y por tanto me remito a lo mismo que dije la vez anterior. El Tribunal Supremo ha acotado el ámbito de determinación en esa sentencia sobre el recurso de casación, lo admitía en unos ámbitos temporales concretos, también con un ámbito territorial y en aquellos, digamos, núcleos de población que tenían un riesgo elevado y extremo. Por tanto, estaba indicando un camino y ese es el que está ahí, y ese, por tanto, a ese me remito. Y en relación a lo segundo, bueno, por ahora tenemos una ley que regula el uso en determinados espacios. Como saben, no son obligatorias en el espacio exterior, siempre que podamos mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros, sí en interior. Sabemos que ahora venimos en una época de otoño con incidencia de la gripe, tenemos que ver cómo evoluciona y, por tanto, el marco legal es el que le acabo de comentar. Como decimos, hoy ha habido pleno ordinario en el Parlamento Vasco. Como punto más destacado es que ha aprobado que el Gobierno de Madrid transfiera a Euskadi el ingreso mínimo vital. Todos los partidos, al menos los mayoritarios, han aprobado esta transferencia, salvo el Partido Popular, que se ha abstenido, y Vox, que ha votado en contra. De esta manera y con esta aprobación adquiere una nueva vía la transferencia íntegra del ingreso mínimo vital para que Euskadi pueda gestionar el pago de esta ayuda e insertarla en el sistema de la renta de garantía de ingresos vascos. Todo ello en el contexto de las gestiones que el Gobierno vasco y la presión del partido en el Gobierno, el PNV, en puertas de la negociación de los presupuestos generales que se están negociando con el presidente Pedro Sánchez. Así que hoy, desde el Parlamento Vasco, se ha aprobado con una proposición no de ley inicial de Euskal Herria Bildu, que ha sido después transaccionada por este mismo grupo político, por el PNV, por el Partido Socialista y por el Elkarrekin Podemos, y que dice así: que se insta a los gobiernos de Euskadi y del Gobierno a culminar cuanto antes el proceso de transferencia del ingreso mínimo vital y que se haga de forma íntegra a fin de reforzar el sistema vasco de la renta de garantía de ingresos con el objetivo de hacer frente a la pobreza y la exclusión y avanzar en la cohesión social. Y nos alegramos del amplio acuerdo que hemos sido capaces de alcanzar entre todas y todos. Esas dos partes, la transferencia en primer lugar. Creo que en esta cuestión es importante recordar cómo el 27 de mayo de 2020 nuestro portavoz en el Congreso, Aitor Esteban, explicó y valoró el acuerdo alcanzado entre el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno del Estado, por el que se van a asumir en Euskadi las funciones y los servicios correspondientes al INS en relación al ingreso mínimo vital. Se pacta que el decreto ley del IMV deberá contener un concreto texto en una disposición adicional. Conforme al mencionado texto, el Gobierno del Estado se compromete, como ya se ha comentado, a la transferencia del IMV a través de los correspondientes acuerdos de la Comisión Mixta de Transferencias, y se compromete a que el traspaso deberá tener lugar antes del 31 de octubre de 2020. Nos vamos hasta Durango, porque allí ha tenido lugar la cesión de acreditaciones a 342 pymes vascos. Hoy ha sido la primera jornada de las 9 que se van a celebrar para que estas pymes reciban acreditación y reconocimiento por parte del Departamento de Desarrollo Económico como empresas innovadoras en diversas áreas de su actividad
tras acogerse a un programa que gestiona la SPRI y la Agencia Vasca de Innovación. La consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, ha estado presente en esta jornada. Solamente daros las gracias por acogernos aquí en Durango, por acogernos en este primer acto de reconocimiento. Lo que queremos es reconocer pequeñas actuaciones de innovación que son importantes para todos y cada uno de vosotros y de vosotras, para vuestras empresas, y que realmente quizá no habíais pensado en poner en marcha, y es lo que queremos hacer. No solamente atender a grandes proyectos de innovación que quizá los emprenden grandes empresas, sino que todas y cada una de nuestras empresas, sean de la dimensión que sean, y sobre todo queremos atender a las más pequeñas, incluso las microempresas, emprendan ese camino de hacer las cosas de forma diferente. Y no solamente de grandes proyectos de investigación con grandes infraestructuras, sino cómo trato a las personas, cómo ejecuto las cosas de una manera diferente, diseño las cosas quizá de una manera diferente, me acerco al mercado de una manera diferente. Todo eso es innovación y lo queremos reconocer. Y queremos también que cuando alguien pregunte, ¿vosotros hacéis innovación? En lugar de decir, no, eso no va conmigo, digáis, sí, yo también hago. Yo también hago cosas que son innovadoras y que además me permiten estar en el mercado y me permiten competir de una forma diferente. Seamos de la dimensión que seamos. Y, por tanto, no me voy a alargar más. Ese es el objetivo que nos pusimos con Asinnova, de la mano de Innovasque, Gobierno Vasco, SPRI, para atenderos, para ayudaros, para acompañaros. No queremos que nos sintáis como alguien que está exigiendo, sino como alguien que os quiere acompañar para que os sintáis eso, orgullosos y orgullosas de lo que hacéis, porque estáis haciendo innovación, y en esta primera edición esos 342 proyectos nos demuestran que efectivamente hay ganas de hacerlo y necesitamos que lo hagáis. Y estamos para eso, de verdad, para acompañaros. Y para daros las gracias por ese trabajo, por ese esfuerzo, eta zorionak guztiei. Es la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia. Ya se lo avanzábamos también ayer, que el consejero de Economía, Pedro Azpiazu, daba cuenta de que Euskadi va a recibir desde este año 2021 hasta el 2023 cerca de 540 millones de euros del mecanismo de recuperación y resiliencia. Son 540 millones de los 14.214 que tienen que ser distribuidos a todas las comunidades autónomas. Azpiazu ha destacado que desde el punto de vista cuantitativo se pone de manifiesto que el reparto se está realizando con criterios de cohesión y que esto penaliza a las comunidades autónomas. Y desde el punto de vista cualitativo, para Azpiazu hay dos hechos que llaman la atención: que los fondos distribuidos tienen un carácter finalista, sin tener en cuenta, por tanto, a las comunidades autónomas, ha dicho de nuevo, y que estas actuaciones finalistas para las que se han distribuido los fondos no tienen carácter inversor ni transformador. Las transferencias a las comunidades autónomas se están materializando a través de las distintas conferencias sectoriales en las que se distribuyen los fondos para el desarrollo de los 30 componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España presentó a Europa. De esta forma, de los 14.214 millones de euros distribuidos hasta la fecha, que supone alrededor del 40% de lo previsto para transferir a las comunidades autónomas en todo el periodo, 538 millones le han correspondido a Euskadi. Confiamos que las convocatorias que faltan por salir respondan más y mejor al necesario carácter transformador que estos fondos han de tener sobre la economía en su conjunto y que la inversión permita recuperar un stock de capital que se ha visto deteriorado en el conjunto de la economía estatal debido a la gran recesión. Es el momento de la inversión y así lo vamos a hacer también con nuestros propios recursos. Vamos a seguir trabajando para que los fondos europeos del MRR se sumen a esta apuesta inversora del Gobierno vasco. Mantenemos un constante contacto positivo, diría yo, con los diferentes ministerios de Gobierno de España, de cara a seguir rediseñando algunas cuestiones y a lograr más margen de maniobra a partir del año 22,
para acomodar e integrar los fondos al desarrollo de las políticas públicas, que son competencias propias, buscando sinergias y facilitando la capacidad transformadora y la absorción de recursos. La inversión es una variable clave, es una variable estratégica, es una variable por la que el Gobierno apuesta y que tenemos un montón de, aparte del presupuesto, planes extraordinarios ya en marcha y recursos que van a venir también vía Europa o vía el Estado, van a venir para impulsar proyectos de inversión. Es decir, que la inversión es una variable clave. Cambiamos de asunto, tenemos que hablarles de las concentraciones que se han iniciado este lunes, día 20 a las 7 de la tarde, en las principales capitales. Son unas concentraciones de pensionistas convocadas por la Mesa por el Blindaje de las Pensiones. Hablamos con su portavoz, con Joanen Cuñat. Arratsaldeon, Joanen, muy buenas tardes. Hola, Arratsaldeon, gracias. Bueno, ya son 20 las capitales en las que se desarrollan estas concentraciones, ¿no? Sí, bueno, empezamos justo este lunes pasado y en concreto en Bilbao, en el Arenal, frente al Teatro Arriaga y la verdad es que muy contentos. O sea, se trata de poner en marcha todas las semanas, cada vez en más capitales, concentraciones que exijan el blindaje constitucional de las pensiones. Conocemos ya el lema, conocemos las peticiones, pero también hemos escuchado al ministro Escrivá que dice que los pensionistas tienen que estar satisfechos con la reforma que se ha hecho de las pensiones. ¿Es así, Joanen? Bueno, yo creo que los pensionistas tienen que estar satisfechos de haber conseguido que con 4 años de movilización y de reivindicaciones, junto con una gran parte de la sociedad que les ha estado dando el respaldo, como a todo el movimiento en defensa de las pensiones, el haber conseguido que se incluyera la revalorización con el IPC. Aunque no sea exactamente las mismas condiciones, sea unas condiciones un poco peor que anteriormente y estén condicionadas, pese a todos los matices que se le pueda poner, pues se han visto obligados a tener que incluir la revalorización según el IPC. Y eso es algo de lo que se tiene que estar satisfecho. ¿Satisfecho con la reforma de las pensiones? Pues no es, creo que la forma de valorar, de calificar la reforma de las pensiones incluye la revalorización con el IPC, que es un éxito. Lo que nos tiene que permitir, como alguna otra vez os hemos comentado y hemos hablado, nos tiene que permitir saber que la movilización y las reivindicaciones tienen un fruto y dan un resultado, es decir, vale la pena salir a la calle, pero al mismo tiempo la reforma de las pensiones incluye una serie de elementos que perjudican, que deterioran las pensiones y que pueden significar una degradación del sistema público, como es penalizar las jubilaciones anticipadas y, por lo tanto, colocar a la gente que está sometida a un proceso de ERE o de jubilación anticipada, en fin, estar penalizados por jubilaciones que son forzosas, por ejemplo, ¿no? Por no hablar del índice, lo que se le llama el índice de solidaridad intergeneracional, que va a penalizar las pensiones de la generación del baby boom. Nosotros creemos que de manera no justificada, y el mayor peligro, que es la privatización, que son los planes de empresa que se auguran ya para la siguiente etapa a partir de enero, una vez esta se haya aprobado. Son 3 elementos los que acabas de citar, incluido, por ejemplo, la privatización de los planes de pensiones, pero ¿tú crees que a nivel político van a seguir por ese camino? Porque es que va a marcar mucha diferencia entre los que trabajan en grandes empresas, donde la empresa además va a aportar para ese plan de pensiones, o a los pensionistas que proceden del empleo público respecto al resto. A ver, los planes de empresa son en los hechos una privatización parcial del sistema público, porque ya los cálculos que hay, que de momento son cálculos, porque la propuesta no está presentada, el proyecto no está presentado, pero se habla de en torno a, puede llegar a 8 millones de trabajadores en unos 10 años, 8 o 9 años, que tengan planes de empresa, y estamos hablando de más de 300.000 millones de euros al año, lo que puede suponer eso. Eso es una privatización parcial del sistema público de pensiones, sostenida sobre la base o justificada en la necesidad de que hay que hacerlo porque son insostenibles, cosa que no compartimos. No consideramos que las pensiones sean insostenibles, ni políticamente, ni haciendo los números.
pero luego, además, es que hemos podido comprobar cómo en los países donde se ponen en marcha los planes de empresa, lo que ocurre es que el espacio que ocupan las pensiones públicas va siendo ocupado por estos planes de empresa, que son otra modalidad de planes privados, de fondos privados de pensiones, y la pensión pública queda reducida a una especie de pensión asistencial o casi caritativa, o de dotación casi caritativa, de forma que hay una pequeña pensión de referencia pública, y luego quien de verdad quiera tener una jubilación más o menos decente, no digo buena, sino más o menos decente, tiene sí o sí que recurrir a los fondos privados de pensiones, sea en modalidad de planes de empresa o modalidad de planes individuales, de fondos individuales, ¿no? Entonces, nosotros lo que creemos es que ni el gobierno ni el resto de la sociedad tenemos que aceptar este objetivo y esta voluntad de privatización de las pensiones. Y esto es un objetivo manifestado en diversas ocasiones por instituciones como el Fondo Monetario Internacional o directamente por Bruselas, que es la que está presionando al gobierno para que se ponga en marcha esta reforma de las pensiones y se incluya los planes de empresa, condicionando las ayudas europeas. Si esto no se aplica, es decir, si no privatizáis las pensiones, no recibiréis las ayudas europeas. Esto creemos que es lo que es inaceptable en términos democráticos, ¿no? Y creo que no lo debemos aceptar, ni los responsables políticos ni la sociedad. Por eso llamamos a toda la sociedad a movilizarse para exigir blindaje constitucional de las pensiones, prohibiendo de forma explícita la privatización. ¿Y por qué crees que Europa incide sobre el gobierno español en este sentido? Porque quizás consideran que las pensiones en España son mucho más altas que en el resto de países de la Unión Europea. Bueno, el problema es que sean más altas, porque no lo son. Nosotros no tenemos unas pensiones especialmente altas, no estamos en la cabeza del gasto en pensiones, no es cierto. Todos los climas de opinión e ideas que se lanzan respecto a que gastamos mucho, que no es cierto. Otra cosa es que tenemos un índice de sustitución, que es el porcentaje del sueldo que se cobra, que es mayor que en otros países. Pero eso es como decir que, oiga, tenemos una muy buena sanidad pública, eso no puede ser, hay que recortarla. No, hombre, no. Si tenemos unas muy buenas pensiones públicas, pues lo que habrá que hacer es felicitarse de que tenemos buenas pensiones públicas. Otra cosa es que se diga que son insostenibles, ahí está el problema. Entonces, primero, la sostenibilidad de las pensiones depende de la voluntad política, como la sostenibilidad del Ministerio de Defensa. Nadie se plantea, oiga, que el Ministerio de Defensa es insostenible. Pues no, hay un proyecto político, hay un objetivo político, hay una planificación de lo que se tiene que gastar, las opciones políticas se presentan a las elecciones, sale un gobierno y entonces pues gasta de acuerdo a su proyecto político. Entonces, el problema es si las pensiones públicas son un objetivo de todas las opciones políticas, porque llegamos al consenso en esta sociedad de que las pensiones no se tocan. Y eso tiene que estar blindado absolutamente en la Constitución, ¿no? El tema de las pensiones solamente sale y las defienden todos cuando hay una campaña electoral, cuando hay elecciones. ¿El trasfondo puede ser que es que no hay dinero para pagar las pensiones? Sí, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, en este caso, vamos a ver, primero, es evidente que nosotros hemos dicho muchas veces que no estamos en contra de las pensiones privadas, sino de que las pensiones privadas avancen a costa de las pensiones públicas. Entonces, el problema no es que las entidades privadas puedan hacer negocio, es legítimo. Es más, el Estado debe velar porque las entidades privadas hagan negocio y puedan promoverlos. Otra cosa es que lo hagan a costa del sistema público. Entonces, se supone que si de verdad hubiera una competencia y un mercado en el que prima la mejor oferta, pues las entidades privadas que compitan ofreciendo ofertas suculentas como para que todo el mundo quiera tener un complemento privado de pensiones que va a mejorar y le va a hacer muy rentable su jubilación. Eso ya quien pueda, que lo que pasa es que la mayoría no puede, pues que pueda acceder a eso, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es vender oxígeno sobre la base de deteriorar el medio ambiente. Eso sí que no puede ser. Por eso no aceptamos lo que se viene haciendo o imponiendo o utilizando instituciones europeas para chantajear a nuestro país que lo imponga, que es la degradación
del sistema público de pensiones. Llegado a este punto, Bruselas lo que está actuando es representando esos intereses privados y no representando intereses públicos. Y entonces llegamos al punto de lo que me preguntabas. Entonces, que la base sobre la que intentan justificar estas presiones y este chantaje o estas imposiciones inaceptables desde un punto de vista democrático, es porque de verdad no hay dinero. Hombre, dinero hay. Y entonces se pueden hacer los números y podemos comprobar cómo permanentemente lo que dinero hay. El problema es a qué se dedica ese dinero. Nosotros desde la MERP, las organizaciones tenemos muy diferentes posiciones porque somos organizaciones políticas, sociales, sindicales, culturales, deportivas, culinarias, religiosas, y por lo tanto hay diferentes alternativas, posiciones o ninguna respecto a cómo se debe distribuir el dinero en nuestro país. Lo que sí que tenemos claro, y todas nos hemos puesto de acuerdo, es que hay algo que es prioritario por encima de cualquier otra cosa. A los mayores, a las mayores, no se les toca. Los pensionistas, una vez llegamos a la edad de jubilación, nuestra Constitución tiene que decir que tenemos un derecho fundamental y que nos ampara hasta el punto de prohibir que las pensiones públicas se privaticen o pierdan poder adquisitivo, ambas cosas, y que se pongan los recursos necesarios para conseguir ese objetivo, como se hace cuando se toma otra prioridad, cuando se aprobó el artículo 135 de la Constitución, que se dijo todos los gastos, incluso los públicos o los servicios sociales, se recortarán, en los hechos pasaba eso, para poder pagar la deuda. Lo que decimos es un 135 para las pensiones. Y lo que ocurrirá y lo que pasará es que los pensionistas de verdad en nuestro país será el sector social al que todo el mundo llegará a la etapa de su vida en el que uno está más desprotegido inevitablemente, sabiendo con la confianza de que el Estado, el Gobierno, le protege, le salvaguarda y no se tiene que preocupar. Este es el objetivo al que tenemos que llegar, ¿no? Como otras veces que nos decían, bueno, pero eso convierte a los pensionistas en unos privilegiados. No consideramos, eso es una valoración, no consideramos que sean privilegiados. Sí los convierte en un sector con un tratamiento diferenciado en la sociedad. Eso sí, queremos un tratamiento diferenciado para los pensionistas, que las turbulencias económicas no les afecten. Desde la Mesa por el Blindaje de las Pensiones ha quedado claro que nos gusta la propuesta de penalizar por adelantar la jubilación. Pero, ¿qué opináis de que se premie o se favorezca alargar la vida laboral de una persona? A ver, aquí respecto a las diferentes mejoras que deberían tener las pensiones, tengo que decir que hay diferentes posiciones y valoraciones dentro de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones. De hecho, parte de nuestra existencia es que tenemos como un estatuto único que nos une a todas las organizaciones, y es que solo opinamos y solo nos une el blindaje constitucional de las pensiones. Y por lo tanto, sobre diferentes aspectos que tienen que ver con el sistema público tenemos diferentes posiciones. Ahora, dicho esto, lo que no aceptamos es que en nombre de cualquier tipo de debate o de posibilidad de aplicación de diferentes medidas técnicas que se supone que tienen que ir a mejorar las pensiones, se degraden las pensiones. Entonces, que se pusieran medidas para que se prime el alargar la edad de jubilación o que la gente se jubile más tarde, en sí mismo no tendría por qué ser malo. El problema es en qué marco se da y cuáles son sus consecuencias. Y ahora mismo las consecuencias que estamos viendo es que en los hechos las pensiones públicas se degradan, porque no se dan las condiciones para que las pensiones solo mejoren reforzando el sistema público, sino que se da en el marco de un peligro de privatización. Por lo tanto, cualquier medida que tomes va a caminar y va a contribuir a crear mejores condiciones, mayor caldo de cultivo para la privatización de las pensiones. Si tú creas unas condiciones donde la gente que está en un proceso de ERE, en medio de la crisis, con una jubilación forzosa, lo que va a sufrir es una pérdida de su pensión porque se tiene que jubilar, y por lo tanto esos incentivos de alargar la edad de jubilación en realidad lo que están haciendo es dirigirse a una minoría de los pensionistas, y realmente no están incentivando que en bloque todos los pensionistas puedan mejorar sus pensiones y tener una verdadera elección libre para alargar su edad de jubilación recibiendo una prima y una mejora de su pensión, pues en fin, estamos
en el marco de la degradación y del peligro de privatización. Por eso decimos que no debemos permitir ni políticos y la sociedad no debemos permitir la privatización y la degradación del sistema público de pensiones. Y para eso hay una alternativa: blindarlas en la Constitución. En el momento en el que esté prohibido privatizarlas o perder poder adquisitivo, todas las medidas tendrán que ir a mejorar. Es lo que llamáis el candado constitucional, ¿verdad, Joanen? Efectivamente, nuestra Constitución obliga a al cumplimiento de una serie de derechos fundamentales y prohíbe una serie de figuras y de ataques a las libertades que pertenecen a regímenes del pasado, y en el terreno de las pensiones consideramos que estamos en una etapa, permitirme la expresión, como de preavance. En el momento en el que se blinden las pensiones en la Constitución, entraremos en una nueva etapa de mayor democracia en nuestra sociedad y de avance verdaderamente en las pensiones. Estamos en un momento previo a esa posibilidad de avance y de progreso en el terreno de las pensiones, porque las pensiones ni siquiera existen como derecho constitucional contemplado en la Constitución. Desde la MER, todos sabemos que la diferencia de las pensiones es mucha. Desde el que cobra la pensión máxima, el que cobra la mínima, la pensión del autónomo. La pregunta es, ¿la MER defiende la igualdad de las pensiones? Porque una revalorización del IPC, claro, el que tiene la pensión baja le viene muy bien, pero al que la tiene alta le viene muchísimo mejor. ¿Cuál es un poco la postura en este sentido? A ver, en esto, tengo que volver a remarcaros que en este caso tenemos muy diferentes posiciones respecto a esto. Pero ya no solo el problema que tengamos diferentes posiciones, sino que la fortaleza de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones es la unidad en un único punto, que es el blindaje constitucional de las pensiones, ¿no? Y entonces, primero porque la plataforma no podemos, ni debemos, ni podemos, ni queremos sustituir a quienes ya están peleando, y además extraordinariamente, y tienen todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, que son, por supuesto, muchas plataformas, muchas organizaciones, muchas coordinadoras, organizaciones sindicales, partidos políticos, que pelean con diferentes alternativas por mejorar las pensiones. Y además que tienen posición respecto a esto, ¿no? Y además, muchos de ellos pertenecen a la MERP. Pero en el ámbito de la Mesa por el Blindaje de las Pensiones, nuestra fuerza se basa en que nuestros debates están limitados al blindaje constitucional de las pensiones. Y esto lo que ha provocado es el reconocimiento de muchas instituciones que han premiado, como la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid, o el premio que nos dio la Generalitat Valenciana, o el reconocimiento del Cabildo de Gran Canaria o del Parlamento Navarro, que reconocen en lo fundamental no solo la necesidad de blindar las pensiones en la Constitución, sino un estilo, que es unirnos los diferentes por una causa común. Entonces, en otro marco, no es que yo tendría opinión, es que podríamos ofreceros, lógicamente, sólidas opiniones, pues no sé, decenas de ellas, casi tantas como organizaciones, ¿no? Por lo demás, sí que tengo que decir, por último, para que no se pueda decir que eludo toda la pregunta, que suele ser habitual en el marco de la defensa de las pensiones públicas introducir debates que promuevan, no que no sean necesarios técnicamente para mejorar las pensiones, sino que en el marco actual promueven la división entre los pensionistas. Es decir, que se fraccionen, no, por ahora los autónomos frente a los que no, los que tienen la pensión máxima con la mínima, y esto es perjudicial, sobre todo cuando estamos en el marco de la necesidad de dotarnos de un movimiento amplio, unitario, que luche por blindar las pensiones en la Constitución, ¿no? Entonces, creo que las comparaciones, en este caso, promueven a la división, ¿no? Entonces, habrá que mejorar todas las pensiones, y lo que sí decimos es: el blindaje constitucional no es la solución para todo, pero una vez conquistado, todos los sectores de la sociedad se verían beneficiados. Me parece una defensa muy elegante de las pensiones. Así habéis conseguido esos reconocimientos y más de los que has citado, y también 3 millones de firmas. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, realmente las firmas son la expresión, primero la expresión individual de un ciudadano, de una ciudadana,
de su apoyo. O sea, es un ejercicio democrático, ¿no? Es como el voto, es individual, es intransferible, y además nosotros las firmas las hemos ido depositando en las defensorías del pueblo, es decir, las instituciones que tienen otorgadas en nuestro marco legal, en nuestro marco legislativo, tienen otorgada la institución de mediar entre el gobierno y la sociedad para amparar a la sociedad cuando hay leyes injustas o leyes que se aplican injustamente, ¿no? Entonces, esto es el camino que nosotros elegimos, y luego es una herramienta de difusión, de extensión de la campaña. Entonces, hemos conseguido llegar hasta 3 millones de firmas, que de hecho nos debe faltar aproximadamente ahora mismo medio millón o 600.000 más o menos, no sé deciros el número, por entregar. De esos 3 millones recogidos, que en los próximos meses lo haremos, o en las próximas semanas lo haremos, dentro de la campaña que estamos ahora lanzando cara a noviembre con el candado de las pensiones, y al mismo tiempo nos proporciona también el reconocimiento, ya que hablaba hace un momento de reconocimientos, el reconocimiento que más nos tiene que importar, que es el apoyo de la sociedad. Sí. Son 3 millones de firmas, pero son cantidad de ayuntamientos y de instituciones, y son ahora las concentraciones. Es decir, el reconocimiento de los ciudadanos también está en esa concentración semanal, todos los lunes a las 7 de la tarde, desde un pequeño pueblo hasta una gran ciudad, donde la gente se puede ir sumando e incluso no solo participar todos los lunes, sino pasar por allí después del trabajo, un rato. Es decir, desde quien más participa hasta quien menos, de acuerdo a las posibilidades de cada uno, es en las concentraciones donde seguiremos recogiendo firmas y recabando el apoyo. Por tanto, convocatoria en Bilbao. Nosotros nos centramos aquí en el Arenal a las 7 de la tarde, de nuevo el próximo lunes, por el blindaje de las pensiones y, como decís, el candado constitucional. Y este lunes y los siguientes. Sí, además nosotros haremos público en breve, vamos a convocar una manifestación para el mes de noviembre, una manifestación en Madrid, precisamente con este objetivo amplio y unitario del blindaje constitucional de las pensiones. Y las concentraciones pretenden ser una expresión semanal de la exigencia del blindaje constitucional, pero también un llamamiento a acudir a esa manifestación, en la que la sociedad podamos expresar esta exigencia unitaria, y a la que pensamos que se pueden unir muchos sectores de la sociedad, incluso muchos sectores que ya lo están haciendo del Congreso de los Diputados, muchos representantes políticos del Congreso de los Diputados, para exigir para que sea una realidad el blindaje constitucional. O sea que este es el papel de las concentraciones de todos los lunes a las 7. Primero, la convocatoria de esta manifestación para noviembre, que en pocos días anunciaremos públicamente, y luego el ir expresando esta exigencia en cada ciudad. Estupendo, pues a tu disposición para recibir esa información de esa próxima manifestación, y repetimos la convocatoria del lunes a las 7 de la tarde en Bilbao y en el resto de localidades en las que se convoque por la defensa de las pensiones. Como siempre, Joanen, un placer estar contigo, aunque sea en la distancia. Un beso muy fuerte. El placer es nuestro, gracias. Gracias. Es que ricasco el tema de las pensiones, que siempre, defensa de los pensionistas, como decimos y repetimos, siempre nos gusta hablar de ello. Y también un poquito de humor, ¿no? Venga, vamos a hacer un poquito de humor, que nos viene de la mano de un humorista, de Chemi Parra. Nos viene ofrecido desde BBK Family. Vamos con unos minutitos de humor y seguimos con más cuestiones. Egunon, familias. Según un estudio reciente de la Universidad de Wisconsin, Milwaukee, los niños vascos que tienen mascota son igual de responsables que los niños que no tienen mascota. Llega un momento en la vida de todo niño que te pide una mascota. Esto es así. Y ya sabemos cómo funciona. Aita, ama, quiero un perro, 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 quiero un perro. Quiero un perro, 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 quiero un perro. Quiero un perro, 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 quiero un perro. En estos casos, la pareja tiene que ser firme. Pero claro, no siempre hay unanimidad. Entonces llegamos a lo que se conoce como la división de criterios
o la bronca por la mierda del perro. Por lo general, hay una parte de la pareja que se niega rotundamente y otra que opina que podría estar bien tener una mascota para que el niño o la niña sea responsable. Responsable. En nuestra casa, después de una larga negociación, llegamos a un consenso equilibrado y decidimos tener una mascota pequeña y fácil de manejar. Y llegó nuestra tortuga, Sandy. ¿Pero qué pasa? Que las tortugas no juegan. Entonces mis hijas empezaron con que querían un gato. Y yo ya me opuse, dije, no, gato no. Gato de ninguna manera, de ninguna de las maneras. Y llegó Coco. ¿Pero qué pasa? Que a los gatos no se les puede pasear. No van detrás de la pelotita. Entonces ahí ya me planté. No, 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 no. Perro no. O sea, aquí un perro no entra en esta casa. O sea, o el perro o yo. Y llegó Mela. Y ahora, amigas y amigos, vamos a hacer un pequeño concurso. ¿Quién creéis que cambia el agua de la pecera? ¿Que limpia las cacas del gato? ¿Que saca a pasear al perro a las 6 de la mañana? ¿Las niñas o yo? Efectivamente, habéis adivinado. Y ahora el ganador, por gentileza de BBK Family, obtendrá un pack de mascotas en su domicilio que consiste en una tortuga, un gato y un perro. ¡Enhorabuena al ganador! Menos mal que siempre podemos recurrir a la filosofía y, parafraseando a Schopenhauer, que, como todos bien sabéis, quiere decir: si tu perro vive mejor que tú, plantéate por qué. Como decimos, un poquito de humor siempre viene bien antes de atender otros temas más serios, que es como el que nos ocupa en este momento. Hablamos de las agresiones a profesionales sanitarios, unas agresiones que están aumentando. De hecho, 651 profesionales sanitarios han sido agredidos en el año 2020 en la comunidad autónoma vasca. ¿Qué es lo que está pasando y qué solución se le puede poner a esto? Hablamos con la portavoz de Salud Laboral del Sindicato de Enfermería SATSE, Gabriel Pérez. Arratsaldeon, Gabriel, muy buenas tardes. Sí, hola, muy buenas tardes, Yolanda, y a todas las espectadoras y espectadores. Pues muchas gracias por estar con nosotros, a ti y a todos los enfermeros y enfermeras a los que representáis. Sí, madre. ¿Qué está pasando con las agresiones a los sanitarios? Bueno, llevamos ya bastantes años denunciando que existen agresiones a personal profesional de la salud. No es algo nuevo, sí que es cierto que con la pandemia, con la problemática que hemos tenido en la asistencia, pues se ha evidenciado, pero ya es una asignatura que teníamos pendiente de hace mucho tiempo y que el Sindicato de Enfermería SATSE lleva denunciando años. Hay que tener en cuenta que muchas de estas agresiones no se registran, ¿no? Esas 651 que hemos reflejado antes son agresiones que se han contabilizado, que se han comunicado, pero hay muchas otras que no se llegan a comunicar y por lo tanto carecemos de datos reales, ¿no? Son datos meramente registrados y sería interesante conocerlos en su conjunto, ¿no? Entiendo que la mayoría de estas agresiones se producen en los centros hospitalarios. Hay diferentes ámbitos, hay ámbitos que son denominados puntos calientes, ¿no? Que es donde más agresiones acontecen. Sí que es cierto que hay puntos de los servicios hospitalarios, como pueden ser el servicio de urgencias, donde puede haber frecuentemente más número de agresiones, pero también están los centros de salud, que son puntos también importantes, centros de atención continuada, los PACs, los puntos de atención continuada, ambulancias, etcétera, ¿no? Donde
Esto ocurre con mayor frecuencia, pero no hay que olvidar que en cualquier punto puede materializarse una agresión, bien física o bien verbal. Digamos que estas agresiones se producen por el mal comportamiento del paciente, pero lo relacionáis también con la sobrecarga asistencial. ¿Qué queréis decir con esto? Bueno, cuando se lleva a cabo una agresión, bien sea verbal o bien sea física, evidentemente viene de la persona agresora, ¿no? hacia el profesional o la profesional. Pero hay que tener en cuenta que esto viene, pues bueno, porque esa paciencia o ese autocontrol de este paciente, usuario, familiar, pues se rompe, ¿no? Y llega a materializar su frustración por no poder controlarla contra él o la profesional que le atiende. Pero esto con mayor frecuencia ocurre cuando tenemos listas de espera mayores, cuando la gente no tiene una asistencia de calidad o la asistencia que se merece, porque el tiempo de consulta es muy corto, tiene que esperar igual varios días a que le atienda el médico o la médico, y porque hay mucha sobrecarga en los centros de salud, en los centros hospitalarios, y entonces eso hace que la asistencia que se presta pues no sea la que realmente pues se pudiera merecer la población, ¿no? Entonces hay situaciones difíciles, ¿no? Porque el profesional no da para todo y la persona que va a ser atendida pues se enfada y materializa su frustración de esta forma, ¿no? Hacia el profesional o la profesional que quiere prestarle y que se dedica a cuidar y a asistir, ¿no? Y añadir, sí, perdóname, Gabriel, añadiría que sois las enfermeras, los enfermeros, al estar en contacto principal con el paciente y los familiares, los que sois más víctimas de este tipo de agresiones verbales y físicas, ¿no? Sí, dentro de los datos que se han registrado, sí que el colectivo de enfermeras, al tener que prestar mucha atención directa a los usuarios y usuarias, pues somos víctimas, ¿no? Pero bueno, hay otros profesionales que también son víctimas de agresiones por ser, pues bueno, la primera cara que atiende o asiste, ¿no? Lo que he dicho antes no quiero decir, hay diferentes factores que pueden contribuir, ¿no? Causas personales también de las personas agresoras pues también influyen, ¿no? Pero tiene mucho que ver el tipo de asistencia que se pueda dar en los centros, en este caso públicos, para que ese cuidado, esa atención, pues sea la apropiada, ¿no? Y que todo esto no siga adelante y conlleve una agresión, ¿no? Que eso es lo que realmente pues es lo que denunciamos, ¿no? Lo que estamos viendo en este momento. ¿Qué es el Observatorio de Agresiones de Osakidetza? Sí, gracias también al Sindicato de Enfermería SATSE, desde hace años, llevábamos pidiendo que se creara este observatorio. Es un grupo de trabajo entre la dirección de la organización, que parte de la Comisión de Salud Laboral del ente, y también con la acción sindical, ¿no? Con los representantes de los trabajadores y las trabajadoras, y lo que se desarrolla en dicho observatorio es analizar los datos y registros que tenemos de agresiones para llevar adelante medidas con esos datos y experiencias que se pueden tener, y evitarlas, ¿no? Llevar adelante medidas, proponer medidas para que este problema vaya disminuyendo o por lo menos lo vaya aumentando también, ¿no? Es un grupo de trabajo al final. Pero que solamente se ha reunido una vez. Bueno, desde que comenzó la pandemia sí que es cierto que ahora se ha vuelto a retomar. Parece que la agenda, hay más empeño en reunirnos, pero sí que es cierto que previo a la pandemia, desde que se constituyó, ha habido pues poco interés que nos reunamos, no por parte de la parte social, sino porque se han priorizado. La dirección de Osakidetza en ese sentido pues no ha querido invertir más sesiones, ¿no? Y es un problema que el Sindicato de Enfermería pues desde hace años está dando importancia y cree que tiene que tener grupos de trabajo, ¿no? Y es interesante no dejarlo de lado, puesto que es un problema que sufrimos a diario
y no tenemos que olvidarlo, ¿no? Hay otros puntos que también son importantes, pero en este sentido tenemos que trabajar, porque no podemos permitir que un problema como lo que son las agresiones siga adelante, ¿no? Es prioritario. Habéis dirigido desde SATSE un escrito al consejero de Seguridad del Gobierno vasco, a Josu Erkoreka. ¿Qué es lo que le pedís? Porque no sé si el escrito también está dirigido a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, o exclusivamente va dirigido al Departamento de Seguridad. Sí, lo hemos dirigido al Departamento de Seguridad. En ese escrito, ya las compañeras y compañeros a nivel estatal tienen, para evitar agresiones, para ayudar a que estas no se lleven a cabo, herramientas digitales. Hay una aplicación que se llama AlertCops, que ya desde abril del 2020 tiene una funcionalidad en la que los y las profesionales sanitarias se registran previamente y obtienen una funcionalidad donde que pueden activar mediante un botón en la tablet o en el móvil, que pulsan y bueno, los cuerpos de seguridad de la comisaría más cercana se pueden presenciar, porque envía una geolocalización de esa acción que ya ha avisado la profesional, y además les envía un audio, ¿no? Hay que darse de alta antes. Esa herramienta, por competencias que tenemos en la comunidad autónoma, no la tenemos funcional aquí. Aquí tenemos una que se llama 112 SOS-DEIAC, que no tiene esa funcionalidad del botón que estoy comentando. Entonces, lo que le pedimos al consejero de Seguridad, el señor Erkoreka, es que esta funcionalidad la desarrolle, ¿no? Para que las compañeras y compañeros sanitarios puedan registrarse y puedan tener esta funcionalidad. Al final es un botón denominado botón de pánico, fácil, que está en el móvil y bueno, puede ayudar en algunos casos a dar esa alerta o esa alarma a los cuerpos y fuerzas de seguridad que se encuentren más cerca, a la comisaría más cercana, y se puedan presenciar en el centro o en el punto donde se lleve a cabo, ¿no? Porque puede ser en el transcurso de un profesional va a un domicilio o en un centro de salud, en el turno de noche, por ejemplo, ¿no? Entonces, la rapidez es imprescindible también para evitar que situaciones tensas y que puedan ser propensas a desencadenar una agresión, pues se puedan evitar o cortar, ¿no? Una especie de botón rojo de teleasistencia como tienen nuestros mayores, ¿no? Pero específico para los sanitarios. Pues parecido, sí, pero bueno, se lleva en el móvil y al final es sencillo de utilizar si se llega a desarrollar y bueno, y puede ser muy útil, ¿no? Puede ser muy útil para evitar pues males que pueden ser muy mayores, ¿no? ¿Alguna otra medida de protección específica para los sanitarios que entendéis pueda ayudar en esta situación y evitar esas agresiones? Sí, desde el Sindicato de Enfermería SATSE ya incluso hemos desarrollado una proposición de ley que hemos enviado a las consejerías de Sanidad, a los partidos políticos del Congreso de los Diputados, incluso al Ministerio de Sanidad, con diversas medidas, medidas y acciones que van en ese sentido, ¿no? De diferente índole. Hay acciones como, por ejemplo, para garantizar mayor seguridad, como puede ser esta aplicación, el implantar alarmas, el implantar videovigilancia o la presencialidad también de los cuerpos policiales en esos puntos calientes que te he comentado antes, que es donde más número de agresiones se suelen dar. Pero aparte también hay otras medidas, como pueden ser medidas organizativas, y en este sentido pues es el que haya listas de espera cortas, el que haya ratios, en nuestro caso, de enfermeras y pacientes adecuados, ¿no? Que una enfermera o un enfermero pues tenga un número máximo de pacientes a tratar, bien en los centros de salud, bien en los centros hospitalarios o los centros sociosanitarios, incluso para que puedan dar una atención de calidad, ¿no? Con el tiempo que requiere, para que los cuidados sean los apropiados. Y eso influye mucho, ¿no? En que luego se desarrollen acciones por la frustración que hemos hablado antes de los usuarios o familiares, ¿no? Y luego hay otras medidas también, protocolos de atención a los usuarios con acciones concretas, también
otro tipo de apoyo también a los profesionales y las profesionales que han sido víctimas, ¿no?, de agresiones, pues apoyo psicológico, apoyo a la hora de hacer la denuncia, ¿no?, que se pueda tramitar a la Fiscalía directamente, o si hay causas penales, pues que Osakidetza también, en el caso de la salud pública vasca, pueda presentarse como acusación particular, ¿no? Pero bueno, hay otras muchas medidas en ese sentido que hemos redactado y hemos trasladado para que se pueda evitar, atajar y trabajar de una forma organizada contra este problema que son las agresiones. Sí, ¿no? Haciendo hincapié en esta sobrecarga asistencial, ¿esperáis respuesta por parte del Departamento de Seguridad? ¿Le habéis marcado algunos plazos, que esto tenga un poco de repercusión y que se pongan en marcha estas medidas solicitadas? Sí, bueno, en concreto esta medida que hemos hablado del botón, sí que se la hemos trasladado a la Consejería de Seguridad. No hemos marcado ningún plazo, pero bueno, creemos que es una funcionalidad sencilla de desarrollar, que ya existe en otros territorios, pues, y aquí pues tenemos una situación en la que las compañeras y compañeros no tienen acceso a esa funcionalidad, cuando en otras comunidades sí que la tienen, ¿no? No nos parece una medida tampoco descabellada ni difícil, ¿no? Pero bueno, sería importante también tratar muchas otras, ¿no?, que esas ya sí que las hemos, como te he comentado antes, trasladado los partidos políticos, ministerios, etcétera, ¿no? Y las trabajamos también en el seno del Observatorio de Agresiones que hemos hablado antes. Estupendo, muchísimas gracias, Gabriel. Esperemos que sean atendidas estas peticiones, porque va en beneficio de los profesionales y en el beneficio de los pacientes y de los familiares. Muchísimas gracias por toda esta información. Vale, pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias, Gabriel. Hasta la próxima. Él es el portavoz de salud laboral del sindicato SATSE, Gabriel Pérez. Seguimos con este sindicato, seguimos con la representación de enfermería, porque Encarnado de la Maza estuvo allí, en el Parlamento Vasco, en presencia de los portavoces de los partidos políticos, para hacer pública también la situación del sector. Ha estado esta misma semana. Este es un resumen de sus peticiones. Yo quisiera comentar un poquitín lo de los ratios de los ambulatorios. Os podemos decir que, por ejemplo, en el ambulatorio de Indautxu, los ratios que tenemos son de 204,11 metros cuadrados a la hora. En el de Solocoeche, 230 metros cuadrados a la hora. En Echani, 187,19. Bueno, esto ya os lo dejo para que podáis verlo, y aquí vienen los ratios que hemos hecho nosotros según las horas que tenemos de trabajo y los metros cuadrados que tiene el centro. Esto se lo presentamos, lo mandamos por correo electrónico a la jefatura de Osakidetza. En ningún momento tuvimos contestación de ello. Osakidetza, la respuesta que nos da es que tenemos que solucionar los problemas con la empresa, que ellos no tienen nada que ver en este sentido. Entonces, comunicación con la empresa no tenemos, con Osakidetza. Luego, los pliegos decimos que no se cumplen, pues porque las limpiezas que están estipuladas tanto diariamente como semanal, quincenal, semestral o anual, no se cumplen, porque no hay horas para poder hacer el trabajo que dicen los pliegos. Las empresas que decís que están especializadas en la limpieza estarán especializadas, pero no nos dan ningún tipo de formación. Ahora, con el tema del COVID, en verano, las sustituciones, no se han dado cursillos a la gente para hacer la limpieza del COVID. Eso lleva un protocolo y hay que cumplirle. No se ha dado esa formación. Entonces se ha limpiado como se ha limpiado. Esto Osakidetza en ningún momento mira si se hace, si no se hace. Las empresas generalmente dan una tabla de las tareas que tenemos que realizar, pero ya viene firmada. Entonces, si no se han hecho, a Osakidetza le llega que ya está hecho. Pero que pasen por los centros, que vean los centros como están, sobre todo los ambulatorios.
cuando empezó el tema del COVID, claro, los centros tenían que estar en perfecto estado, pero llevamos 3 años con Garbialdi que no han hecho ninguna limpieza general. Cuando viene en el pliego que se tiene que hacer una limpieza general al año, esa no se realiza. Entonces, ¿qué han hecho? Como no quieren pagar más dinero, han ido trabajadora por trabajadora exigiendo que haría como fuese las limpiezas generales. Esto incluye que tienes que limpiar techos, paredes, suelos, mobiliario, por arriba, por abajo, radiadores, rodapiés, todo de la sala. Cuando, por ejemplo, haya un ambulatorio que tiene 4 horas y media para hacer 3 plantas, media hora es de bocadillo, o sea, de trabajo real serían 4 horas. ¿Cómo realiza esta persona ese trabajo? Yo creo que esto con Osakidetza no sucedería, porque se ve la diferencia que hay de los ambulatorios. En Vitoria hay 2 ambulatorios con personal de Osakidetza, donde tienen máquinas fregadoras, donde tienen escurridores automáticos y donde tienen unos carros en condiciones que no los tenemos nosotros, claro, tampoco. Entonces, no es diferente, y encima el personal con más horas. Entonces, ahí se ve claramente cómo es diferente lo de el tiempo de trabajo de un centro subcontratado al tiempo de trabajo de Osakidetza. Es completamente diferente. Luego, lo de las eventualidades. Tenemos personal eventual con una antigüedad de 14 a 20 años que no pueden pasar a coger una vacante porque las dan por desiertas, y la empresa Garbialdi, en este caso, porque nosotros ahora hemos cambiado a Sainchen, pero Garbialdi ha sido el que ha dado todas las vacantes, las ha sacado antes de que entrase esta empresa, las ha dado por desiertas y se las ha dado a su gente, sin contar para nada la gente que lleva 14 y 20 años trabajando eventuales, que no tienen ni carrera profesional, ni tienen antigüedad, ni tienen nada, y llevan media vida trabajando en estos centros. Nos gusta hablar de salud, nos gusta hablar de temas sanitarios, no solamente de la COVID-19, sino de otras enfermedades, otros síntomas que estaban con nosotros, que continúan y seguirán con nosotros, y a los que pues toda esta temporada de pandemia y demás los ha dejado un poquito atrás, los hemos ido olvidando o no hemos ido cuidando. Nos ocupamos en esta ocasión de la diabetes tipo 2 porque se pone en marcha una campaña No des la espalda a la diabetes, que queremos saber qué pretende con ella y qué es lo que pasa. Hablamos, por tanto, con Juan Francisco Perán, que es el presidente de la Federación Española de Diabetes. Arratsaldeon, doctor, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es una campaña que está dirigida específicamente a los enfermos de diabetes 2 y a sus familiares. Sí, efectivamente. Bueno, como bien la ha explicado usted, hemos tenido un problema, o seguimos teniéndolo, la pandemia, aunque yo creo que el problema de la diabetes tipo 2 ya venía de años anteriores. Lo que pasa que con la pandemia se ha resaltado mal el problema que estamos encontrando. Ahora los pacientes, después de recuperar la actividad normal en los centros de salud, vuelven en condiciones muy deterioradas. Y es porque, bueno, el trabajo, yo digo que el trabajo en años anteriores no se ha hecho bien. No ha sido solo en la pandemia. En la pandemia lo que pasa es que estos pacientes, como todos sabemos, durante los meses más críticos de la pandemia, los centros de salud estaban cerrados, no tenían acceso a las consultas, no tenían acceso a los especialistas, no tenían revisiones, y por desgracia el paciente tipo 2, en su gran inmensa mayoría no se le facilita ni siquiera tiras reactivas. Es decir, no tenían medios para saber cómo estaban controlados. Por otro lado, también estaban recluidos en su casa. 2 pilares fundamentales de la diabetes tipo 2 son el ejercicio físico y la alimentación. Pues lógicamente, si estaban en sus casas no podían hacer ni ejercicio físico y pues seguían comiendo. Y la verdad que la obesidad es un problema
para este tipo de patología. Por otro lado, también tengo que decirle que hay datos que son bastante relevantes. En España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes. El 80% de estas personas son personas con diabetes tipo 2 y muchas de ellas están incluso sin diagnosticar. La diabetes es una enfermedad silenciosa y que si no se diagnostica a tiempo, no se diagnostica precozmente, pues puede aparecer con complicaciones. 9 de cada 10 personas que padecen o sufren diabetes tipo 2 sufren obesidad, por lo tanto es un dato bastante significativo y a tener en cuenta. Creo que la Administración debería de tomar medidas y empezar con campañas de sensibilización para fomentar hábitos saludables. 25.000 personas mueren al año por diabetes y sus complicaciones. Entre el 50 y el 80% de estas personas que fallecen son por cardiopatía o accidentes cardiovasculares. Y la noticia más triste es que estas muertes, en su gran inmensa mayoría, se podían haber evitado, simplemente fomentando hábitos de vida saludables. Juan Francisco, reitero los datos que nos acabas de ofrecer. Casi 6 millones de personas sufren diabetes tipo 2 en todo el Estado. 9 de cada 10 tienen sobrepeso y 25.000 al año fallecen por las consecuencias o las complicaciones de esta diabetes. Me gustaría preguntarte, dices que detectarlo a tiempo es muy importante. ¿Cuáles son los síntomas que tiene una persona para que se detecte a tiempo? Ojo, que tienes diabetes tipo 2, con cuidado, andate. El problema de la diabetes tipo 2 es que cuando aparecen aparecen los síntomas ya está en un estado avanzado. Normalmente pues pérdida de peso, sed, hambre, pero el diagnosticarlo precozmente, porque la diabetes aparece y no muestra en su inicio esa sintomatología. Es decir, tú puedes tener diabetes tipo 2 y no saberlo, no conocerlo. Entonces, eso puede llevar a tener complicaciones una vez que se diagnostica. Nuestra propuesta a la Administración es que se hagan campañas de detección precoz, es decir, que igual que se hace en controles rutinarios, pues que a la población se le vayan haciendo este tipo de controles glucémicos, que es la única manera de saber si una persona tiene diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es importante que se sepa, es que el páncreas empieza a funcionar mal, es decir, no genera la insulina que la persona necesita. Y uno de los factores de riesgo es la obesidad, porque hace resistencia a la insulina. ¿Y el tratamiento por dónde pasa? ¿Es un tratamiento médico o con llevar una vida saludable, evitar la obesidad es suficiente? A ver, en muchos de los casos simplemente con actividad física y una correcta alimentación es más que suficiente. Normalmente empiezan con una medicación, que es los antidiabéticos orales, y si no se controlan, que ese es el problema que surge con esta diabetes, pueden pasar a la insulinización, es decir, necesitan pautas de insulina, como los pacientes tipo 1. La campaña esta intentamos resaltar también una cosa que yo creo que es muy interesante, y es que a las asociaciones nos empiezan a llegar, o nos siguen llegando, pacientes con dietas de 1.500 calorías, que eso está destinado al fracaso. Pacientes que siguen diciendo: yo no tengo diabetes, tengo un poco de azúcar. Eso no es cierto. La diabetes es diabetes, sea tipo 1, sea tipo 2. Y esta campaña precisamente queremos dar visibilidad a una necesidad que nos transmiten los pacientes, y es falta de educación diabetológica. Estos pacientes normalmente se atienden en los centros de salud, y con esto no quiero decir que el personal sanitario que en los centros de salud no estén capacitados para dar esa formación, pero sí que es cierto que por su volumen de carga, su volumen de trabajo, muchas veces no tienen el tiempo material en consulta para dedicarle a enseñar a estas personas a comer correctamente. Al paciente tipo 2 hay que enseñarlo a comer cuáles son los alimentos que tienen hidratos de carbono, de los que no pueden hacer excesos, cuáles son los que son recomendables. Y estas personas hay que educarlas, hay que enseñarlas. Y es lo que nos transmiten a la Federación Española de Diabetes. Desde la Federación Española de Diabetes lo que reivindicamos es que, igual que al paciente tipo 1
se le atiende en los hospitales a través de su médico especialista endocrino y tienen su educador en diabetes, que en los centros de salud también cuenten estas personas con educadores en diabetes. Es decir, el médico de cabecera es el que le pone el tratamiento, pero realmente tiene que haber una persona que creemos que desde la Federación Española de Diabetes debe ser la enfermera experta en diabetes, le haga el seguimiento y la formación necesaria para que estos pacientes tengan la herramienta necesaria, que es esa educación, para llevar una buena adherencia a su tratamiento. O sea, una educación, una formación, tanto para la persona como para el profesional, y existe luego un seguimiento. Efectivamente, eso es lo que reclamamos, que se haga ese seguimiento. Por desgracia no es así, no se está haciendo, no se le hace un seguimiento. De hecho, son muy pocos centros de salud donde se está haciendo el control de pie, que sabemos que una de las complicaciones más frecuentes en una diabetes mal controlada es el pie diabético, que produce muchísimas amputaciones al cabo del año. No se hace ese seguimiento, no se le está dando esa formación. Es muy importante dotar a las personas con diabetes de formación y educación diabetológica. Es que es la única herramienta que ellos tienen realmente para controlar de manera efectiva su enfermedad. Juan, igual tenéis que incidir desde la Federación por otro lado, que es, ojo, que esto aumenta el gasto sanitario, el gasto público. Sí. Si ponemos medidas preventivas, nos ahorramos, ¿no? Bueno, de eso le puedo hablar un poco. Hace una semana, precisamente con motivo de esta campaña, junto con la Sociedad Española de Diabetes, redactamos un documento precisamente para saber el impacto económico que suponía la diabetes en España, y son datos alarmantes. Son 5.800 millones lo que cuesta al sistema sanitario, si no me equivoco, un 8% del total. Pero el dato más significativo es que de esos 5.800 millones, 2.000 y pico millones iban destinados precisamente a atender las complicaciones que se derivaban de la diabetes. Es decir, estamos generando un gasto público que creo que, sinceramente, si ese dinero lo invirtieran en campañas de sensibilización, en poner educadores en diabetes en los centros de salud, yo creo que tendríamos otra de las reivindicaciones es los enfermeros en los colegios, que lo hemos dicho 1000 veces, que en esta pandemia lo hemos necesitado a gritos. Enfermeros en los colegios, porque los niños, la educación para la salud empieza en las edades más tempranas. Tenemos que intentar tener una sociedad más saludable, más sana, y con esto evitar complicaciones como puedan ser la diabetes. Pero yo tenía entendido que la diabetes tipo 2 afecta solamente a los mayores, o solamente aparece en las personas mayores, ¿también en los niños? Sí, por desgracia ya cada vez más frecuente en edades más tempranas, y ya se empiezan a ver casos de niños con diabetes tipo 2, ¿vale? Y precisamente por problemas de hábitos poco saludables, sedentarismo, una dieta que no es correcta y que lleva al sobrepeso. Y la verdad que es importante que la Administración tome medidas al respecto. Claro, entonces no solamente nuestros médicos de centros de salud o de hospitales, los pediatras tendrán que, no sé, al menos estar alertas y atentos, ¿no?, a que aparezcan síntomas en los más pequeños. Sí, efectivamente, desde las edades más tempranas, desde pediatría, deberían de empezar a tomar medidas. Y sí que es cierto que lo que nosotros defendemos desde la Federación Española de Diabetes es la imagen del enfermero escolar, no solo para que atienda a niños con patologías crónicas como pueda ser la diabetes de manera puntual o para el buen control de su enfermedad, sino también para todos los niños con un programa basado en la educación para la salud y la prevención. Y yo creo que es vital. Y ya a continuación de ahí, pues habría que hacer programas, por ejemplo, para esas 9 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 no cuentan con programas específicos para ese sobrepeso. No des la espalda a la diabetes, es la campaña que la vamos a poder ver en redes sociales, ¿verdad?
Hombre, nuestra finalidad en un principio es darle la mayor difusión posible por redes sociales, por medios de comunicación, pero el objetivo no se va a quedar solo ahí. Nosotros estamos redactando un documento con las reivindicaciones que hacemos a la Administración. Lógicamente, desde la Federación Española de Diabetes lo vamos a trasladar al Ministerio y también, como todos sabéis, la Federación Española consta de 18 federaciones autonómicas y nuestro objetivo es que ese documento se lleven también a las diferentes comunidades autónomas, a sus consejerías de salud. Efectivamente, a ver si llega aquí a Euskadi y nos hacemos eco también de la campaña y de esas peticiones. Muchísimas gracias por iluminarnos un poco sobre esta cuestión y sobre todo para que tengamos pendiente o presente. Hay que hacer ejercicio, hay que llevar vida saludable, alimentación y evitaremos estas complicaciones. Un beso muy fuerte desde aquí. Perfecto. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Adiós, buenas tardes. Unos minutos más para hablar del tema de la diabetes 2. Resumido, esta campaña, formato audiovisual, porque nos hacemos eco de la misma. Primero, eso, diabetes, y ya finalizamos esta edición del magazine informativo correspondiente a este jueves con un poquito de cultura. Es en el Teatro Arriaga, donde se ha presentado a cargo del alcalde y del director del teatro lo que va a ser la nueva temporada ahí en el Arriaga. Unos minutos también para conocerlo. Poco a poco, porque claro, toda una temporada artística, resumirla en unos minutos, pues es muy complicado. Vamos con las líneas generales porque ya tendremos tiempo de acercarnos a toda esa cultura que nos ofrecerá a toda la danza, al teatro vasco, al teatro más estatal, más conocido, de casa y de fuera. Con ello terminaremos, pero primero nos quedamos con la diabetes. En España hay cerca de 6 millones de personas con diabetes, entre ellas el 80% son pacientes tipo 2. Debido a la gravedad de estas cifras, la Federación Española decidió poner en marcha esta campaña llamada No le des la espalda a la diabetes y cuyo objetivo principal es concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el evitar las complicaciones derivadas de la diabetes. Me animé a participar en esta campaña porque si en algo puedo contribuir a sensibilizar a la población, a los ciudadanos de la necesidad de saber y conocer y atender médicamente la diabetes tipo 2, aquí me van a tener siempre. Creo que es una enfermedad de la que se desconoce mucho, que parece que es solo la enfermedad de los abuelos y en cambio pues cada vez está afectando a más y más ciudadanos que no saben nada y que a veces no reciben la atención médica y hospitalaria que requiere esta enfermedad crónica. De hecho, en España fallecen al cabo del año cerca de 25.000 personas de diabetes y sus complicaciones. Entre el 50 y el 80% de estos pacientes fallecen por problemas de cardiopatía y accidentes cardiovasculares. Y lo más grave del asunto es que el 80% de estos casos se podrían haber evitado simplemente con fomentar hábitos saludables o un estilo de vida saludable. La falta de formación en un paciente con diabetes tiene una consecuencia inmediata y clave, que es el que el paciente participe en el automanejo y en la toma de decisiones sobre su enfermedad. Por tanto, si no hay esta formación, este elemento clave en el manejo no se podrá llevar a cabo. Y obviamente, pues si estamos hablando de una enfermedad que requiere pues un control día a día y con los profesionales se va a ver pues X veces al año exclusivamente, o transmitimos al paciente toda esa formación y todos esos conocimientos para poder manejar adecuadamente la enfermedad, o si no, realmente pues podemos resultar que los resultados no serán los deseables. Hay que escuchar a los pacientes diagnosticados con diabetes tipo 2 porque salva vidas escucharles, porque es necesario que lleven un control tan estricto como los diabéticos tipo 1. Los tipo 2 no pueden ser los grandes olvidados. No podemos pensar que es una enfermedad que ocurre porque sí, sino que un buen control de la diabetes tipo 2 va a alargar la vida, va a dar calidad de vida al enfermo y en muchos casos salva vidas, con lo cual requieren la misma atención que cualquier otro enfermo y desde luego que el diabético tipo 1. La adherencia es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos en la terapéutica en cualquier enfermedad crónica y, por supuesto, pues en la diabetes tipo 2. Y por dar cifras, pues estaríamos diciendo que probablemente el 50% de los pacientes no
tienen una adherencia que llamamos adecuada. Desde la Federación Española de Diabetes consideramos que los pacientes tienen que tener voz y voto, puesto que son ellos los que saben perfectamente lo que necesitan, puesto que conviven diariamente con la enfermedad. Calixto, es un momento especial poder compartir este rato. Hablamos de la presentación de La Arriaga y tenemos en el backstage todavía, ¿no?, lo mal que lo hemos pasado en todo este tiempo. Lo mal incluso podríamos decir que lo estamos pasando, ¿no? Por eso es un momento, pues yo creo que ilusionante, y decía en mis palabras en euskera que hasta ayer, preparando un poco estas palabras, estaba un poco nervioso porque es esa ilusión con mezcla de nervios, ¿no?, para poder dar cuenta de algo que es tan importante en estos momentos en nuestra villa, ¿no?, que es hablar de cultura, hablar de este magnífico escenario de La Arriaga y hablar de una nueva temporada que vamos a poder disfrutar, ¿no?, desde aquí hasta marzo, llena de actividad y que para nosotros, como os decía, supone un poquito esa vuelta a la normalidad que conocíamos antes, recuperar lo que eran nuestros ritmos habituales, ese bullicio de nuestra villa y el nivel cultural que pretendemos que caracterice a nuestra villa, ¿no? 365 días de cultura. Saben ustedes que ese es nuestro lema. Así que, Calixto, tenemos, como no, gran curiosidad por conocer el detalle de la nueva temporada, una nueva temporada de 5 meses completos de programación que estoy seguro que van a hacer recuperar a nuestro Teatro Arriaga la mejor de las versiones. Como siempre, estoy convencido que nos va a hacer sentirnos orgullosos de nuestro gran teatro. Un teatro vivo, dinámico, creativo, plural, moderno, exigente, que tiene un doble carácter local, por un lado, y que queremos que sea internacional, por otro, donde tienen una butaca personas reservadas de casi todos los gustos, diría yo, de gustos muy variados, donde el escenario levantará su telón para producciones propias, es uno de los empeños de Calixto, compartido por este alcalde, y acogerá música, danza, teatro de compañías referentes e internacionales. Serán espectáculos en vivo y de calidad que solo pueden verse en las mejores salas, y una de esas es nuestro Teatro Arriaga, porque continuamos con nuestro empeño de posicionarlo como uno de los grandes espacios de creación artística de la escena estatal e internacional. El relajamiento de las nuevas medidas es, sin duda, un rayo de luz también para el sector de la cultura. Hoy estamos en Bilbao, creo que son en 105 la cifra de contagios. Estamos ya cerca, ¿no?, de superar o de rebajar esa barrera de los 100. Seguimos avanzando a paso lento, pero imparable. Ojalá siga la mejoría y nos permita seguir dando pasos en busca de esa ansiada normalidad. A continuación, nos van a explicar la programación en la que destacará de nuevo, como decía antes, la producción propia. Va a ser un empeño de este Teatro Arriaga. Y especialmente un gran proyecto, el proyecto de Shakespeare, que Calixto nos va a presentar y que va a ser dirigido por él y que va a ser un proyecto muy, muy especial de este teatro. Calixto nos dará detalles más concretos sobre la obra, pero más allá de su incuestionable valor artístico, quisiera detenerme en la importancia de proyectos como este, gracias a los cuales seguimos impulsando la escena local. Esto es algo muy importante, impulsar la escena local, produciendo espectáculos que se estrenan tanto en euskera como en castellano. Además, este espectáculo se está trabajando para salir con él de gira, para llevarlo a otros teatros, a otros escenarios. Y por lo que ya hemos estado hablando, hay fechas ya cerradas en varias ciudades. Y esta es la proyección de nuestro teatro. No tengo duda de que el Teatro Arriaga volverá a ser el epicentro de la cultura vasca. La apuesta por la cantera. La cantera no es solo la del atleti, la cantera es también la de la cultura, la del teatro, la de dar oportunidades a nuestra gente. El impulso por la escena local, el impulso por el euskera, son un compromiso tanto de Calixto como de este alcalde que les habla. Es conocida la complicidad existente con artistas y creadores de Bilbao, de toda Euskadi.
Seguro que podemos mejorar en esto, pero nosotros, desde luego, lo vemos así. El término está buscado directamente, complicidad. Me gustaría que este teatro siguiera siendo el trampolín de muchas y muchos intérpretes vascos. El teatro también, ¿por qué no?, de las oportunidades o aquel teatro de los sueños. Ha comentado Juan Mari, es una temporada quizá muy especial, porque por los tiempos que nos ha tocado vivir a todos y que continuamos viviendo. Pero voy a repetir una cosa que es el, digamos, el lema de este teatro. Lo que nosotros llamaríamos el concepto, la dramaturgia de ese teatro es las líneas maestras de ese teatro es el crear un entramado artístico que se está creando con artistas locales, con la complicidad de artistas locales que trabajan en el teatro, crear algo que perdure. Y eso significa un trabajo de fondo que se está haciendo, que llevamos haciendo, que no hemos parado de hacer y que continúa creciendo y creciendo. Las tragedias históricas de Shakespeare es un proyecto que cuando yo llegué al Teatro Arriaga es un proyecto. Yo he hecho un montón de Shakespeare en inglés y yo pensaba que este era un proyecto para este teatro. Me refiero a Shakespeare en inglés y para hacerlo en euskera. Es en euskera y en castellano. Era por una sensación muy fuerte. Entonces, con la colaboración de Bernardo Achaga, que es, amigo, un escritor formidable, no tengo muchas palabras más para decir sobre él. Ya sabéis mi opinión sobre él. Está traduciéndolo al euskera y es un proyecto que va ahora mismo, gracias al trabajo de Antonio Olivares, tiene una gira estatal. Me hace mucha ilusión. Los actores es un equipo formidable de actores, ya lo vais a ver, y con una colaboración muy especial de uno de los grandes actores del Estado español, que hará sus partes en euskera también. Voy a seguir. Para Navidades hemos reservado es una producción propia nuestra también. Yo creo que era el momento espero que sea un momento que las cosas vayan a mejor y sea un momento de celebración, y que mejor que hacer el oratorio de Navidad, un espectáculo para familias, para todo tipo de públicos.